Bienvenidos a Kaiser Report, soy Max Kaiser. El azote se sitúa en su máximo histórico. Según la revista The Economist, los banqueros están pagando enormes cantidades de dólares, o de libras en este caso, para que una dominadora les dé unos buenos azotes a la antigua en el trasero. ¿Quién quiere mostrar que es el verdadero chico malo? Mientras tanto, debido a las deudas generadas como consecuencia de la austeridad, impuesta por estos mismos banqueros mafiosos masoquistas y amantes del azote, la revista The Economist informa que el mercado de la prostitución en el Reino Unido se ha visto inundado de nuevas participantes, lo que ha traído consigo un descenso de los precios hasta alcanzar niveles históricamente bajos. Corren malos tiempos para estas comerciantes del amor que pueblan los callejones. ¿Stacy? Sí, Max. El azote a los banqueros mafiosos está funcionando muy bien, a pesar de que David Cameron le diga a la población que no los apaleen tanto. Según The Economist, el sexo no vende. Una industria antigua en una profunda recesión. Corren tiempos difíciles para Debbie, una prostituta del oeste de Inglaterra que ostenta una casa de citas junto con otras señoritas maduras. Solo cuenta con 2 o 3 clientes al día, mientras que hace un año solía contar con 8 o 9. Ha tenido que bajar sus precios. Si no lo hubiera hecho, no seguiría abierto el negocio. Asegura que ahora puede ganar más dinero montando muebles o vendiendo en mercadillos que con la prostitución. Creo que es fascinante porque el gobierno o gente como Vince Cable y otros afirman que debemos dejar de apalear a los banqueros, que es injusto que se ridiculice públicamente a los banqueros gánsteres. Y sin embargo, estos tipos acuden a dominadoras profesionales para que les peguen, para que los azoten y les den puñetazos en la cara. Así que es evidente que desean que les peguen y les dispensen un tratamiento vejatorio. Creo que el gobierno podría ahorrar un dineral contratando a algunas dominadoras en la nómina de su majestad. Su único propósito debería ser acudir cada día a la ciudad y apalear a estos banqueros mafiosos hasta hacerlos sangrar. De esta forma, conseguirían ahorrarles mucho dinero a los contribuyentes. Les encantaría. Se mueren de ganas de que les peguen. Están suplicándoles que lo hagan. Y los precios están disparando. ¿Por qué no puede el gobierno aprovecharse de la necesidad que tienen estos banqueros gánsteres de sufrir tratamientos vejatorios por parte de dominadoras profesionales para recaudar dinero? Bueno, el problema de las prostitutas aquí en el Reino Unido puede compararse con lo que está sucediendo en el mercado, porque los economistas señalan que están entrando nuevos participantes en la economía debido al mal estado en que se encuentra, debido a la bajada de los salarios, pero también como consecuencia de las deudas impuestas a los estudiantes. Y es que hay muchos jóvenes que están entrando en el mercado para pagar su deuda universitaria. Y los economistas señalan que esta entrada a los mercados de personas más inocentes, más ingenuas, está sometiendo a esas personas a un enorme riesgo por una pequeña recompensa. En casi cualquier punto de nuestra economía, la gente corre un riesgo enorme para obtener solo una pequeña recompensa. Sí, veo a lo que te refieres. Y es que, como se está haciendo que las tasas de interés caigan al 0%, la gente toma riesgos enormes. Compran acciones en un mercado bursátil que se encuentra en máximos históricos. Acuden al mercado de deuda que se encuentra en máximos históricos. Mientras, los gobiernos manipulan el precio del oro para que baje, con lo que la gente se aleja de él. Pero el asunto es que las medidas de austeridad impuestas por George Osborne es un proxeneta, porque adoptó una serie de medidas de austeridad que hicieron bajar los salarios y disminuir el empleo en el Reino Unido, hasta el punto de que, en este momento, hay millones de adolescentes británicas que se han tenido que hacer prostitutas para llegar a fin de mes. George Osborne es el mayor proxeneta de la historia de Gran Bretaña. Antes de seguir avanzando, me gustaría recalcar el hecho de que esta mujer madura asegura que puede ganar más dinero trabajando en otra cosa que como prostituta. Y ese es quizás uno de los lados positivos que presenta este desastroso desplome de la economía. La gente quizá diga, quizás en lugar de pasarme el día jugando a Farmville o House Flip, debería buscar trabajo porque puedo ganar más dinero. Osborne es un proxeneta de la industria inmobiliaria y de los adolescentes, que se ven abocados a la prostitución como consecuencia de sus austeros presupuestos. Debería ponerse un gran sombrero morado, comprarse un Cadillac rosa y conducir por la zona de Westminster. Soy Osborne, el proxeneta cabrón, el Max Teddy del Banco de Inglaterra. Súbase al coche y lo pasarán bien conmigo. George Osborne, el proxeneta. Bueno, la señorita madura en el actual sistema de divisas fiduciarias es el dólar. Y hoy en día no es que haya amor por el dólar, sino un amor duradero. ¿Te gusta cómo enlazo los temas?
Este dólar necesita un profiláctico para evitar que siga extendiendo su terrible influencia sobre la economía global, fecundando a varios gobiernos de forma descontrolada y dejando una descendencia incipiente e inflacionista de bebés cocaína. Frank Holmes escribe acerca del amor duradero que se tiene por el oro físico. El mercado del amor por el oro continúa. Si analizamos el desplome que sufrió la demanda de oro en el Consejo Mundial del Oro, CMO, hasta el 31 de marzo del 2013, el mercado del miedo supuso la mayor fuente de debilidad, puesto que los fondos del oro negociables en el mercado y otros productos del oro similares cayeron en picado durante el primer trimestre. Sin embargo, el mercado del amor impulsó tanto las joyas como los lingotes y las monedas, cuyos tonelajes subieron un 12 y un 10% respectivamente, con respecto al año anterior. En India se produjo un aumento de la demanda de oro del 27%, en Estados Unidos el incremento fue del 22% y en China del 20%. Frank Holmes llama mercado del amor al mercado del oro físico y mercado del miedo a los fondos negociables en el mercado. Es increíble que, mientras los gobiernos en complot con JP Morgan y otros en la manipulación de los precios del oro y de la plata provocan miedo en los especuladores, en Oriente hablemos de amor. Les encanta ver esos precios tan bajos en India, China o Vietnam. Compran oro físico y eso les encanta. Y los vietnamitas, los chinos y los japoneses siguen haciéndolo. El oro los ama, ustedes lo aman. ¡Qué bonito! Lo que quiere decir Frank Holmes es que la gente invertía en los fondos del oro negociables en el mercado porque tenían miedo de las políticas gubernamentales, de la inflación, de la deflación. Tenían miedo de lo que estaba sucediendo en la economía, pero ahora sugiere que los occidentales, los estadounidenses, que poseen fondos del oro negociables en el mercado, ya no tienen miedo. Se han creído la propaganda, se han rendido, dicen, de acuerdo, confiamos en que Ben Bernanke va a rescatar la economía. Seguro. De nuevo nos encontramos ante el clásico signo del maquillaje. Ben Bernanke ha sabido maquillarlo todo ante la población estadounidense. Ha conseguido hacerles creer que los quiere, antes de convertirlo en proxenetas como George Osborne. La población se ha metido en un gran problema. Mientras, la gente en Asia dice, no queremos que Ben Bernanke o que George Osborne continúen con este sinsentido. Nosotros vamos a adquirir oro físico y ustedes pueden quedarse con sus libras y sus dólares fiduciarios. Pueden desaparecer. Esa noticia se centraba en los consumidores, en los particulares. Pero nuestra siguiente noticia, que encontramos en el portal Gold Money, se centra en la geopolítica del oro a escala mundial. La geopolítica del oro. Su autor es un invitado que ya tuvimos aquí, Alasdair Macleod. La noticia habla de que junto con la India, la región del mundo que abarca la Organización de Cooperación de Shanghái ha acuñado casi todo el oro disponible. Como consecuencia de ello, los mercados del oro no logran sincerarse. Hay que elegir, o bien Occidente tendrá que dejar de intervenir y permitir que el oro encuentre un nivel en el que los mercados físicos y de derivados interactúen de manera adecuada, o bien los mercados de capital de Occidente se enfrentarán a una crisis cada vez mayor que acabará extendiéndose a otros mercados. Mientras que antes estas consecuencias no eran más que una elección que habría que hacer en algún momento en el futuro, la desconexión entre el oro físico y los derivados ha llegado a tales extremos que ahora mismo estas consecuencias constituyen una preocupación inmediata. No logran sincerarse. Resulta apasionante leer y escuchar estas palabras, porque significa que estos mercados se encuentran en el más absoluto desorden. En otras palabras, cuando la gente compra una acción de oro, no hay un mercado compensatorio que aclare el precio. Y lo que está sucediendo es que los bancos de lingotes de oro, es decir, los bancos de Estados Unidos y del Reino Unido, piden prestado oro al Banco Central con la promesa de devolvérselo. Lo que significa que el oro de Fort Knox se ha visto hipotecado, que el Banco de Inglaterra se ha visto hipotecado y rehipotecado. Así que cuando por fin el precio se libera de las cadenas de la manipulación, el precio del oro alcanza los $10,000, algo que casi en un 99% sucederá en los próximos 36 meses. Los bancos centrales se declararán en quiebra, el oro seguirá subiendo, la plata seguirá subiendo y el Bitcoin también acabará estallando y alcanzando un precio mucho mayor. Alasdair Macleod sugiere que se trata de un enfrentamiento entre titanes del oro porque China, Rusia y otros países de la región como Turquía e India saben que las reservas de oro de los bancos centrales de Occidente se encuentran vacías. Ahora están jugando, es el juego de la geopolítica a gran escala, una gran partida de ajedrez.
Y sucederá lo que sucede en todos los mercados. Cuando se sabe que alguien tiene escasez de algo, se le aprieta, se le exprime. Es una forma de engañar a los jugadores. Es lo que estamos viendo actualmente a nivel geopolítico. Cierto, lo vimos recientemente con Carl Icahn y lo que sucede con Herbalife, un esquema Ponzi que figura en el mercado de valores de Nueva York. Lo que hizo Carl Icahn fue entrar en Herbalife, comprar muchas acciones y retirarlas del mercado. Y el otro tipo que se dedica a los fondos de inversión libre, Bill Ackman, tiene un grave problema, puesto que solo posee limitadas opciones de compra. Carl Icahn está al frente de las políticas de Rusia, China e Irán respecto a la compra de oro. Y ahora es cuando empezamos a ver el problema que Occidente tiene enfrente. Todo el mundo en Occidente está aterrorizado con los indicadores de precios, mientras que en el resto del mundo están acumulando onzas y aumentando las existencias de sus bancos centrales. Albert Edwards de Société Générale afirma lo mismo. Dice, cuidado, las acciones se desplomarán y el oro subirá hasta alcanzar los $10.000. Es posible que hayamos asistido al nivel máximo de crecimiento del PBI nominal de Estados Unidos en este ciclo. Si se produce una recesión gradual, lo más normal es que los intereses de los bonos a 10 años se vean arrastrados a niveles históricamente bajos y que la Reserva Federal aplique una flexibilización cuantitativa infinita y cuadriculada, explicó. En una nota publicada recientemente, Edwards señalaba que las medidas de estímulo impulsadas por los bancos centrales llevarán al mundo a una recesión global con un aumento de la inflación y una pérdida de confianza en aquellos que aplican las políticas similar a la acontecida en Japón. ¿Flexibilización cuantitativa infinita y cuadriculada? Eso es mucha flexibilización cuantitativa. Pero creo que es importante que la gente entienda que cuando los bancos centrales inundan el mercado de crédito, recuerden que el dinero está basado en el crédito, que no hay dinero real, algo similar a lo que sucediera con la norma del oro que existía a principios de la década de 1970, no se está extinguiendo la deuda, no se está solucionando verdaderamente el problema de la deuda. Se está dando dinero falso a varios bancos para que sus balances generales crezcan de forma exponencial. De ahí la existencia del término flexibilización cuantitativa cuadriculada, que suena un poco grandilocuente, como si lo hubiera inventado Einstein mientras viajaba en un haz de flexibilización cuantitativa. Si pudiéramos ver cómo está el mundo desde cientos de millones de años luz, veríamos cómo estalla la enorme burbuja de la divisa fiduciaria. Y es importante que la gente entienda que esta emisión de moneda no tiene por objetivo solucionar el problema, sino echar gasolina. Porque por cada dólar de crédito que crean esos bancos, se generan $1.000 en los llamados mercados de derivados, que mueven en la actualidad 700 billones. Mira lo que sucedió la semana pasada, Stacy. Es muy importante. Un juzgado de Estados Unidos decidió que el mercado de derivados, que mueve 700 billones de dólares, no necesitaba estar sometido a ningún tipo de regulación. Antes existía una especie de estatus regulador que controlaba las operaciones con derivados, que mueven 700 billones de dólares, una cantidad que supera 15 veces el PBI mundial. Pero ahora eso se ha eliminado. Así que lo único que están consiguiendo es empeorar el problema. Bueno, para entendernos, se está derrochando el dinero. Es lo mismo que está sucediendo aquí con el exceso de prostitutas que tenemos. Pues bien, lo que va a azotar al mundo, según Albert Edwards, son esos manipuladores de los derivados. Azotes, azotes. Stacy. Muchas gracias por estar en Kaiser Report. Gracias a ti, Max. No se pierda la segunda parte, en la que hablaremos con Mitch Farnstein. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Es momento de hablar con Mitch Farnstein, autor de Planeta Ponzi y creador de la página planetaponzi.com. Este es su libro, Planeta Ponzi, que puede ser un excelente regalo. Mitch Farnstein, bienvenido de nuevo a Kaiser Report. Gracias por invitarme de nuevo, Max. Empecemos con la primera pregunta. Usted es el hombre de los gráficos. Nos ha traído unos cuantos para hoy acerca del VIX. Explíquenos qué es el VIX y por qué estamos hablando de él. Tenemos que hablar de los riesgos de crédito de forma global, de lo que está sucediendo como consecuencia de las políticas de los bancos centrales. A los bancos centrales les encanta prometer cosas. Han construido castillos cuando la marea estaba baja, pero ahora la marea está a punto de subir. El VIX es el índice de volatilidad en el mercado de valores de Estados Unidos, y por alguna razón, a medida que la volatilidad ha ido disminuyendo misteriosamente desde 2009, el volumen de estos contratos ha pasado de unos 4.500 diarios
a 95.000, lo que constituye un incremento cercano al 2.000%. Yo creía que el objetivo de las leyes Sarbanes-Oxley y Dodd-Frank, además de las dictadas recientemente por Citibank y otras entidades bancarias, era minimizar los riesgos. No sé quién está especulando con el VIX o por qué ha descendido la volatilidad, pero si yo trabajara en una de esas agencias reguladoras, analizaría sin duda lo que está sucediendo. El riesgo del crédito se ha visto completamente pervertido. Tenemos un interés que apenas llega al 5%, lo que supone una cifra muy poco realista porque la probabilidad de impagos por parte de las empresas sigue siendo muy alta. Hay demasiado dinero persiguiendo un alto interés. Esa cifra del 5% que vemos en el mercado basura es el nivel en el que se encontraban los valores del Tesoro de Estados Unidos hace tan solo 6 o 7 años. Exacto. Y hace 7 meses el interés del bono a 10 años se situaba alrededor del 1,4%. Ahora se encuentra un poco por encima del 2%. Pero lo que tenemos ahora es una política coordinada por parte de todos los bancos centrales que consiste en desviar, bloquear y engañar. Fundamentalmente, lo que se está haciendo es vender al público que toda esa flexibilización cuantitativa va a funcionar. Pero creo que acabará constituyendo un problema serio. Y hablamos de lo que está sucediendo en Japón. Aguarde. Centrémonos un momento en el VIX. Se trata de una especie de barómetro de lo que los agentes piensan que va a suceder en materia de volatilidad. La B de VIX representa la palabra volatilidad. Es una forma de controlar la salud del mercado. Si usted afirma que el volumen de contratos del VIX se ha incrementado en un 2000% y que el precio del VIX está descendiendo hasta acercarse a mínimos históricos, todo eso no parece sugerir, Mitch Farnstein, que al igual que sucede con el oro y la plata, existe un esfuerzo coordinado para evitar que ese precio transmita la volatilidad y el nerviosismo. Todo lo que haga que la gente piense dos veces en materia de acciones hará que los niveles se sitúen en cotas extremadamente bajas. ¿Cuál es su opinión al respecto? Creo que el índice de volatilidad se creó en 1993. Si alguien tira del precio hacia abajo de forma artificial, comprando de una sola vez todo el índice Standard & Poor's 500, eso lanzará a la gente al mercado bursátil para comprar acciones, lo que supondrá un incremento del precio de las mismas. Si nos fijamos en lo que está sucediendo en el mercado bursátil desde 1981, hemos tenido un aumento espectacular. Creo que se sitúa en torno al 1940% o algo así. Durante el periodo comprendido entre el 2007 y el 2009, la volatilidad alcanzó cifras récord. Hubo grandes subas y bajas. Ahora eso se ha neutralizado. A lo que voy es, ¿por qué hay un aumento del 2000%? Porque el margen de cada uno de estos contratos es tan grande que se necesita una cifra mucho mayor para provocar la quiebra de las instituciones. Usted es responsable de un fondo de inversión libre. Durante esos enormes repuntes de los mercados, ¿mostró el VIX algún tipo de relación con ellos? Porque según recuerdo, la relación no era exactamente directa. La gente decía, es cierto que se han alcanzado puntos muy elevados, pero fíjense en el VIX. Si había algún tipo de problema con el sistema, el precio de las operaciones aumentaba, ¿no es así? Había puntos altos, pero esos puntos no duraban demasiado porque siempre había grandes vendedores, y en la actualidad existe un esfuerzo coordinado para mantener los precios bajos. Cuando se produce un máximo de volatilidad, este suele durar 2 o 3 días, hasta que alguien se aprovecha de ello y hace caer los niveles de nuevo. ¿El índice VIX sirve como indicador real de los precios? ¿Sirve como el mercado de deuda, el mercado bursátil, el mercado de permutas de incumplimiento crediticio o el mercado energético? Porque se ha comprobado que todos estos mercados están completamente manipulados. ¿Alguno de esos mercados nos proporciona indicadores de precios precisos? Creo que ese es el problema. Ha vuelto a poner el dedo en la llaga. Los mercados están absolutamente desorientados. Las operaciones conllevan riesgos. Y el ejemplo que le daba anteriormente eran los bonos basura, que se encuentran por debajo del 5% y nunca deberían estar a ese nivel. Todo eso implica que se va a producir una ola catastrófica de incumplimientos de crédito. También tendremos incumplimientos soberanos. Y esa es la consecuencia final que todo el mundo quiere evitar. De ahí que se esté inyectando tanta liquidez en el mercado. De hecho, la Reserva Federal ha inyectado 85.000 millones de dólares con la esperanza de que las cosas mejorasen pronto, pero no lo han hecho. Lo que está sucediendo es que los precios de las acciones se han incrementado artificialmente. Si nos fijamos en el mercado bursátil japonés, el índice Nikkei, allá por el año 1989, observamos que se situaba en torno a los 38.952 puntos. En un periodo de 20 años, comprendido entre 1989 y el 2009, el índice cayó hasta los 7.500 puntos, lo que
que constituye un descenso del 82% en 20 años. Pero el Dow Jones ha seguido el camino inverso y aún tiene posibilidades de seguir creciendo. Sin embargo, ¿cuánto puede inflarse una burbuja? Depende de quién tenga las balas. Estamos ante un enorme esquema Ponzi, tal y como explicó detalladamente en el libro. Se sustituyen los antiguos valores fantasma por nuevos valores fantasma. Mientras haya dinero circulando, funcionará bien. Y si se emite moneda, funcionará incluso mejor. Pero esto es hasta que se rechace el mercado de deuda, que es lo que va a suceder. La gente acabará diciendo, como en Japón, ya es suficiente, no quiero bonos japoneses. Estos bonos me han hecho perder un 30% de mis divisas. Ahora el interés está subiendo, con lo que el precio baja. Por lo tanto, estoy perdiendo por dos lados. Es una operación pésima. Rechazo al mercado de deuda. Otro término sería vigilancia del mercado de deuda, tal y como sucedía durante el mandato de Clinton, que solía decir, quiero controlar el mercado de deuda, porque el mercado de deuda es el que tiene todo el poder. Un mercado de deuda dirigido por Robert Rubin, cuando intentaba que Clinton no emprendiera reformas que habrían sido beneficiosas para la sociedad en su conjunto. Provocaron el desplome del mercado de deuda y dijeron, todos los vigilantes del mercado de deuda van a traer una decepción fiscal a este mercado. Pero todos estos vigilantes han sido neutralizados gracias a la flexibilización cuantitativa. Ahora tenemos a los vigilantes del oro y de la plata que nos han traído este trozo de oro soberano de algún país soberano de Europa. Se ven unas águilas volando y unos dragones. ¿Qué país es? ¿Austria? Sí, es una antigua moneda de Austria. Bien, puedo reconocerla. Aquí tienen un poquito de oro. ¿Cuánto es? Casi una onza. Aquí tenemos 10 onzas de plata. Hay una cosa que me encanta hacer con la plata. Me gusta tirarla al suelo, porque eso le permite a la gente hacerse una idea de lo sólida que es. Vamos a tirarla sobre un libro. ¿Le parece bien? Sí, veamos cómo rebota. ¡Allá vamos! Increíble, ¿lo ve? ¿Es así como rebota la bolsa japonesa? El rebote del mercado bursátil japonés está animando a la gente de Asia. Y ahí va mi pregunta. Los nuevos vigilantes del oro y la plata son la señora Wang, de China, que está adquiriendo oro, y la señora Watanabe, de Japón, que también lo está haciendo. En otras palabras, el ciudadano común está adquiriendo oro y plata. Les encanta el desplome de los precios. No les asusta, les encanta. ¿Tienen algún tipo de poder para devolver la armonía a este mercado que se encuentra tan dañado? Tal y como usted ha señalado en el programa, existe una diferencia entre el oro papel y el oro físico. Estuve en Nueva York e intenté comprar tanta plata física como me fuera posible. Las primas se encuentran en niveles más elevados y nadie quiere vender el producto físico cuando los precios están bajos, puesto que se alcanza el costo marginal de producción. Cuando se llega a esos valores, los productores no quieren vender, al contrario que la Reserva Federal, y si el precio desciende por debajo de cierto nivel, se acaba convirtiendo en una compra para el público. Pero volviendo al Nikkei, es interesante destacar que hace una semana tuvimos una corrección en la que el mercado cayó un 10% en 4 horas. Y no vi que este hecho, que supone una noticia importante desde el punto de vista financiero, apareciera reflejado en ningún titular, ni recibiera la cobertura que desde mi punto de vista se merecía. Los desplomes repentinos se han convertido en algo normal. Cuando yo estaba en Wall Street, si sucedía algo parecido, se veía reflejado en las noticias, pero ahora ya se ha convertido en algo normal. La gente sabe que la mayor parte de las operaciones se realiza mediante computadoras y en beneficio de estas, y que estas enormes diferencias en el mercado son normales, hasta que un día se produzca una variación del 15% en el precio del oro, que se estará comerciando a $6,000 la onza. Hablando de este precio, Albert Edwards, de Societe Generale, prevé que el precio del oro se incremente hasta alcanzar los $10,000 la onza, como consecuencia de la flexibilización cuantitativa. ¿Es ahí hacia donde nos dirigimos? Creo que podemos alcanzar fácilmente esas cifras de $5,000 o $10,000. Estados Unidos ha dinamitado su papel de líder en el mundo de las divisas, porque el valor del dólar desde que se creó la Reserva Federal en 1913 ha caído en un 97%, así que las reservas de divisas acabarán por desaparecer, aunque aún falta tiempo para que eso suceda. En todos los mercados existe un sesgo optimista, especialmente en el mercado inmobiliario. Permítame que lo interrumpa, porque al mencionar el mercado inmobiliario de Londres, tenemos que pensar en ese nuevo programa de ayudas a la adquisición. Tenemos que pensar en George Osborne. Y cuando pensamos en George Osborne, pensamos en un esquema Ponzi. Si buscamos esquema Ponzi en el diccionario, veremos una foto de George Osborne. Háblenos del esquema Ponzi que constituye ese programa de ayuda. Es un enorme esquema Ponzi, uno de los mayores que jamás he visto. El FMI está en contra, Mervyn King está en contra y yo estoy en contra.
No sé cuál será su posición al respecto. Se trata de un juego especulativo provocado por la intervención de los gobiernos y los bancos centrales, en el que se utiliza de nuevo el dinero del contribuyente. Es aún peor que lo que sucedió con Fannie Mae y Freddie Mac. Estas dos fueron las que hicieron estallar el mercado de las hipotecas de alto riesgo y las que provocaron la crisis que tenemos hoy en día. Y George Osborne, que lo vio, ahora quiere repetirlo. Salvo que es a una escala mucho mayor. Lo que están haciendo es encargarse del 80% del importe total de las hipotecas, evitando que cualquier otra entidad pueda concederlas, sin contrapartida alguna. Es una locura. Sí, pero en este país... Va a ser un desastre, es una garantía de fracaso en el mercado que ya presenta precios inflados, porque históricamente la norma en cualquier mercado se situaba 3 veces por encima de los ingresos. Pero ahora estamos viendo que se negocia hasta 40 y 50 veces por encima de los ingresos. La estructura fiscal que tenemos aquí no es la de Mónaco. No podemos comparar naranjas con manzanas. Mitch, tenemos que dejarlo aquí. Nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias por venir de nuevo a Kaiser Report. Gracias de nuevo, Max. Gracias por invitarme. Eso es todo por hoy en Kaiser Report. Soy Max Kaiser junto a Stacey Herbert. Quiero agradecer a nuestro invitado, Mitch Farnstein. Si quieren, pueden enviarnos un email a kaiserreport@rttv.ru. Max Kaiser les dice adiós.